Hola. Somos estudiantes de veterinaria y estamos haciendo este video para contarles acerca de las experiencias que hemos tenido. Yo soy Valentina. Yo Sofía. Camila, Katy. Y bueno, nosotros nos encontramos haciendo un voluntariado en Chiloé, en el sector de Puyinque, en Nal, en la península de la Cuy. Y todos estos días habían transcurrido súper bien. Nosotros llegamos aproximadamente el 8, 9 de diciembre a este lugar. Y había estado todo súper bien, salíamos en la noche sin ningún problema, salvo algunas tallas que nos decían nuestros amigos de que no saliéramos en la noche, que todo se movía. Pero como cualquier persona, uno no le toma el peso a esas cosas. Entonces nunca tuvimos mayor miedo. Y resulta que el sábado 14 hubo una minga acá cerca, aproximadamente como a 4,5 kilómetros. Y a eso de las 9:30 nos quisimos ir y todavía la luz estaba muy clara. Entonces nos fuimos caminando a través del camino para poder llegar acá a la reserva. Y aproximadamente como a las 10 escuchamos primero un grito que fue como entre niño, guagua. Muy extraño. Muy extraño, sí. Puede haber, quizás haber sido una vez, aún no hemos detectado Claro, eso. primero lo escuchamos a nuestra derecha, un poco más adelante que nosotros. Entonces paramos y nos dimos la vuelta para escuchar qué es lo que estaba sonando y escuchamos este grito amplificado así al cielo. Claro, era como un parlante y se escuchaba como un eco, así como el sonido estaba amplificado, como que se escuchaba de todos lados, no sé, y muy fuerte. Entonces nosotros pensamos incluso que nos podía estar tratando de asustar a alguien o nuestro mismo amigo que vive acá, que es chilote. Hasta yo pensé que él nos podría haber estado asustando porque era un ruido que jamás habíamos oído y nosotros igual tenemos algo de conocimiento en aves, algo. Entonces no nos parecía alguna vocalización conocida ni nada por el estilo. Empezamos a correr como locas hacia arriba. Sí. Y después nos calmamos un poco. Y después cuando íbamos caminando por el mismo camino, había pasado aproximadamente 20 minutos después de este ruido, 15 quizás. Ya estaba más oscuro también. Estaba más oscuro, eran como las 10, pero ahora sí. Y de repente y al frente del camino se vio una luz que era como del tamaño de una estrella y estaba puesta en un árbol a la derecha del camino. Y esta luz hacía cosas muy extrañas, se agrandaba, se empequeñecía, cambiaba de lugar muy rápidamente. Ahí ya estábamos todas gritando, muy asustadas. Y Igual dentro de nuestro pánico tratábamos de darnos alguna explicación para poder calmarnos a nosotras mismas. Por ejemplo, que era una linterna, una Claro. luciérnaga o Sí, algún que ave que se le pensábamos. reflejaban los ojos. quizá una luz de alguna casa. A todo esto, estas luces las vimos como una distancia aproximada de 60 metros y a una altura más o menos de 6-7 metros. O sea, tampoco era que las vimos en el cielo, estaban a una Como altura si- baja y frente a sí. nosotros. Sí, y tampoco habían casas alrededor o algo así como que indicara presencia humana. Nada, no había nada. Y después de eso, seguíamos mirando las luces, estábamos muy asustadas y llamamos a un amigo nuestro que vive en Chiloé también. Y Que él también es voluntario de acá. sí, y empezamos a decirle que nos ayudara y cuando estábamos, mientras tanto hablábamos con él, empezaron a aparecer más luces. Y apareció 2 luces como a la altura, sí, como de casa una casa de 2 pisos habrá sido. 2, 4 metros de altura. Más o menos, quizás 5. 2 luces blancas muy grandes, parecía como una luna llena, 2 lunas llenas, por la Como mitad dos del lunas camino. llenas, pero mucho más iridiscentes, se veían que reflejaban mucha luz. Como un Sí. foco de Como foco en Como planeta. focos gigantes, pero muy separados, como había uno y el otro estaba como a 4 o 5 metros en lateral. Ujú. Y de repente esas luces blancas se volvieron anaranjadas. Y mientras se volvían anaranjadas, había una luz sobre estas dos que formaban un triángulo. Y estaban las dos así y la otra ahí, más pequeña. Y la que estaba arriba estaba en el aire. Se veía el cielo atrás. Claro. Claramente en el aire. Las otras igual estaban en el aire, pero no estábamos hasta el momento tan seguras. Ahí empezamos a gritar muy asustadas y luego estas luces desaparecieron y volvieron a aparecer de nuevo en el árbol, haciendo los mismos movimientos extraños, se cambiaban de lugar y se agrandaba y empequeñecía.
A todo esto nosotras estábamos muy asustadas, entramos en pánico, Ni siquiera pudimos grabar. no algo. podíamos grabar porque nos tiritaba la mano, además Claro. estábamos hablando con nuestro amigo que nos estaba tratando de tranquilizar, calmar. nos tratamos de esconder, guarecer entre nosotras, incluso empezamos hasta a rezar. Yo le recé a los brujos. Sí. Señores brujos, perdón Por todo. el miedo que teníamos un miedo inexplicable, o sea, nunca pensamos que nos íbamos a enfrentar a algo así, aparte nosotras como que éramos medias escépticas con ese asunto, o sea, igual creíamos, pero nunca de una manera tan fehaciente. O sea, igual sí. Ustedes Sí, no. nosotras tres, no creíamos tanto. Yo no era escéptica. Y ¿Quién habla? bueno, y resulta que luego de ver estas luces nosotros no sabíamos si arrancar o devolvernos, porque si nos arrancábamos nos íbamos a devolver en el camino y si avanzábamos hacia adelante íbamos hacia las luces. Entonces nos quedamos ahí aproximadamente 5 minutos en total, gritando con mucho susto, sin saber qué hacer. De repente apareció un auto que venía desde atrás y bueno, ese auto nos asustó mucho y nosotros empezamos que era, porque venía con solo una luz, empezamos a correr como locas y después nos dimos cuenta de que era un auto normal y empezamos a correr atrás del auto para que la luz de él nos iluminara y no estuviéramos tan en la oscura. Y en ese pasamos cerca o sea, pasamos por el lugar donde estaban las luces y nos dimos cuenta de que no había nada, no había ni un Nada, poste, no ni había un una cable, casa, no había nada que nada. fuera que podría haber algún humano por ahí. Era evidentemente no había nada. Estábamos en medio No de había la nada. nada, el camino y nosotras solamente caminando y nada más, o sea, Sí. no había absolutamente nada y tomamos la valentía de seguir caminando y tratar de verificar si de verdad no había sido algo más lógico lo que nos había sucedido y no le logramos encontrar explicación. Eso fue el sábado. Sí. Eso fue el sábado. El día de ayer, lunes 16, fuimos a la casa de nuestro amigo Vicente a ver su patio, fuimos a la playa y estábamos conversando y le contamos que cuando íbamos en el camino vimos una cosa que decía centro ufológico y le dijimos, podríamos ir allá a contar lo que nos ocurrió. Queríamos ir a preguntar a ver si es Si es que alguien más le había puesto Claro. algo similar. a ver si estábamos locas o no. Y de repente como que Vicente nos dice que podíamos ir a la casa de este caballero a conversar con él y contarle todo. Y fuimos para allá, él nos contó muchos testimonios, nosotros les contamos el nuestro. Nos contó el tema de los círculos que habían aparecido aquí, los 17 círculos, En los pastizales. los pastizales del año como los 80, 86 creo. 88 por ahí. Sí. Y también nos contaron que se decía que aquí era un sector como caliente de avistamientos, que se supone que desde la misma reserva en la que estábamos salió el barco a la isla Friendship y muchas cosas tenebrosas. Y finalmente nos fuimos muy asustadas de ahí. De hecho nos contó hasta que estas luces que nosotros habíamos ¿Verdad? visto tenían nombre, les decían las Foo Fighters, así como la banda Musical, de música. pero que significaba que era como una sonda, algo así, Claro. que ellos podían bajar hacia nosotros. Y ya mucha gente la había visto, pero Ya. donde nosotros no habíamos escuchado otro testimonio, pensamos que habíamos visto eso, como que era la primera vez que aparecían. Y después de eso nos fuimos a buscar el auto a la casa de nuestro amigo para que nos viniera a dejar. Cuando nos llamaron porque se había quedado una mochila nuestra en la casa del caballero, que se llamaba Alejandro Sánchez. Y fuimos a su casa y cuando nos estábamos yendo de su casa, él gritó, miren el cielo, y vimos en el cielo claramente una estrella con un comportamiento muy extraño. Era grande. Y grande, muy grande, avanzaba derecho, de repente cambiaba de dirección, se detenía, se cambiaba de velocidad y primero iba por arriba y luego empezó a bajar hacia la tierra. Y la vimos hasta que nos aguantaba la vista porque más allá no logramos ver tan lejos. Había bosque en el fondo y el Había horizonte, tejado, entonces no se veía más, pero bajó hacia Claro, hasta la abajo tierra. estuvo prendida la luz. Y cuando iba bajando, bajaba de repente rápido, de repente paraba y seguía en otra velocidad hacia abajo. De hecho, de eso tenemos un registro en el celular, que no está bueno. pero no se ve muy bien ya que las luces a distancia son muy difíciles de distinguir en el teléfono. Pero aún así se ve que hay una estrella que se está moviendo, que si se logra ver en el celular es porque así a ojo desnudo era mucho más evidente. fácil de ver. Y eso lo vimos éramos nosotras 4 y eran aproximadamente 4 personas más, aparte de nosotros, Y el Vicente, 5 personas. 5 personas más. Después de eso nos fuimos muy asustadas a la casa, nos vinieron a dejar
y llegamos, hasta la entrada de acá del lugar donde estamos. hay un al portón y para la casa hay que caminar no sé cuántos metros son, pero ¿cuántos metros serán? Como 200 200 metros, metros, 100 más o quizá. menos. No, como 200. Sí. No sabemos en realidad el dato duro, pero son como tampoco entre es- 100 y 200 Claro, metros. son como 4 minutos caminando desde el portón a la casa. Entonces Vicente nos preguntó si queríamos que lo acompañáramos, finalmente le dijimos que no se preocupara, que no creíamos que nos pasara nada malo. Y cuando estábamos volviendo, íbamos caminando hacia la casa, íbamos mirando la luz de la clínica que se ve desde una pequeña loma que hay, y estábamos mirando la luz y de repente... Teníamos que ir a la clínica de esto porque debíamos pinchar a la Pudú, que está acá. Entonces íbamos derecho caminando Claro. hacia la clínica. Íbamos por el Íbamos camino correcto. con ese destino, claro. Y Íbamos con linterna todo esto, Sí. en las 4 mirando el camino. y de repente aparecimos en otra parte, dentro de la reserva, cerca de donde estábamos caminando, pero no era el mismo lugar. Aparecimos cerca de una carpa educativa que hay, al lado de unas figuras que hay de lata que representan un adulto y un niño. Donde si bien hay un camino por el lado, nosotros íbamos por el camino de arriba y aparecimos casi en el camino de abajo, Pero Oh. entre medio. Y entre ahí el medio de los caminos con el alto pasto, pasto. el pasto es largo, o sea... Y nosotros íbamos caminando por el lado que no había pasto. De hecho, se ven las ruedas de los autos, porque el camino está marcado con ruedas de auto. Entonces íbamos caminando a través de esas huellas de auto. Y en un momento aparecimos, Más hacia abajo de donde estábamos y más hacia la izquierda. sí, y con el pasto ya nos llegaba hasta más allá de la rodilla. Con una sensación muy extraña en el Y cuerpo, sí, estábamos desorientada. desorientadas, Sí. muy desorientadas porque estábamos seguras de que íbamos viendo Yo estaba mirando la luz y de repente la clínica. luz no estaba y Ay, estábamos sí. frente a otra cosa que no era lo que yo tenía al frente. Íbamos mirando la luz y de repente empezamos a ver como Se reflejaban los celulares. un reflejo, claro, el reflejo de la linterna que nosotros llevábamos en una ventana de plástico, que es una ventana de plástico que tiene esta carpa educativa. Entonces empezamos a ver la carpa educativa, pero no entendíamos por qué estaba ahí. De hecho, nos preguntamos, o yo me pregunté si es que quizás habían movido de lugar la carpa o si habían armado otra carpa nueva mientras nosotros no estábamos, pero no sabíamos por qué estábamos ahí. Nos empezamos a sentir muy desorientadas. Y aparte que las 4 íbamos mirando lo mismo. Entonces, si una se hubiese desorientado, ya es entendible. Pero las 4 nos desorientamos y nos fuimos por otro camino totalmente distinto al que íbamos originalmente. Y tuvimos que cruzar porque nos dio mucho susto, y donde íbamos por el camino de la izquierda y para llegar a la clínica teníamos que ir por el camino de la derecha, tuvimos que cruzar el campo entre los dos caminos para lograr llegar al otro, y con el pasto hacia arriba, que nunca habíamos pasado con el pasto hacia arriba. No sabemos cómo aparecimos en esa parte del camino y claramente fueron muchos metros hacia adelante y hacia la izquierda en los que aparecimos en un lugar muy diferente. De hecho, deberíamos haber ido en bajada y cuando Estábamos nos en dimos plano. cuenta estábamos caminando de manera plana. Así que nos asustamos demasiado, entramos en pánico. Yo debo reconocer que me angustié mucho porque yo soy una persona bastante escéptica, entonces que me pasen estas cosas me sacan totalmente de mi zona de confort y de las cosas que para mí son comprobables. Entonces no sé la verdad cómo tomarme todo esto, y hasta el día de hoy estoy como angustiada. Me siento muy rara aún, y yo creo que todas nos sentimos raras. En ese momento nos sentíamos como con el cuerpo como ido, como, no sé, como Extraño, dormido, algo así. Y llegamos a contarlo, nos costó mucho tranquilizarnos. De hecho, dormimos con la luz prendida, nos acostamos juntas, porque de verdad que teníamos mucho miedo. O sea, ninguna de nosotras pensó que nos fuera a pasar algo así, ni ninguna de nosotras pensó que esto podría no tener explicación. Siempre tratamos de encontrar la explicación a sucesos como esto, entonces esto nos deja de verdad muy perplejas, con harto susto y con muchas preguntas en este momento que nos empezamos a hacer a nosotras mismas, de que por qué a nosotras, por qué es en este lugar, qué es lo que desean,
quiénes son, serán ovnis, serán brujos, serán alguna otra cosa que no sabemos, qué fue realmente lo que nos pasó. No, tenemos en este momento muchas interrogantes que no sabemos cómo responder. Y eso, Ya Eso es grandes muchas rasgos. gracias. Testimonio. Queríamos Compartirlo dejar con nuestra ustedes. Muchas gracias. Chao. Espero que no pase nada más.